Si bien se han encontrado restos humanos prehistóricos en la zona, sabemos con certezas que para el siglo IV a.C. ya había asentamientos ibéricos y que para el siglo I existía la villa romana del Vignet y actividades portuarias. El significado del nombre de Sitges, literalmente silos en castellano, proviene de sitja, hoyo profundo en catalán, depósito para guardar el grano, lo que hace pensar que era una zona donde abundaban unas cisternas subterráneas para cereales. En el siglo X aparecen las primeras referencias en su nombre. El condado de Barcelona se fue expandiendo hacia el sur y aún debían de ser visibles estos silos del tiempo de los íbero-romanos. Se edificó un castillo en el siglo XI en el actual ayuntamiento, al que se le añadieron las casas y la iglesia sobre donde habían sido los primeros asentamientos de la época antigua. Sitges destacaba por ser la única ciudad murallada del Mediterráneo entre Tarragona y Barcelona. Se dedicaban a la producción vinícola, además de los cultivos de subsistencia y comercio marítimo. Ya entonces, los vinos de Sitges eran reconocidos, sobre todo el Moscatel y Malvasía. La familia de apellido Sitges tomó control de la ciudad desde 1116 a 1308, cuando Agnès de Sitges vendió sus derechos a Bernat de Fonollar, que se convirtió en señor de Sitges hasta 1326. Durante la guerra entre Francia y España, 600 soldados napolitanos del ejército de Felipe IV de España entraron en Sitges y robaron todo lo que pudieron. Posteriormente, en 1649, durante 2 días, la villa de Sitges sufrió el asedio, bombardeo por mar y tierra y saqueo de las tropas castellanas de Juan de Garay, virrey de Cataluña. Este ataque causó grandes destrozos en la villa, así como el derrumbe de parte de las murallas, 2 torres y parte del castillo que no sería reconstruido hasta 1681. Está muy lindo Sitges, vamos a ver si puedo agarrar ahí. Muy lindo, sí. En esta parte hay un lugar que se llama Restaurant Buenos Aires. Como no encontré ningún baño para hacer pichín, me la jugué. Me acerqué y le pregunté, vi que se llama Restaurant Buenos Aires. ¿Se puede pasar al baño para el campeón del mundo? Y el mozo no era argentino. Me dijo, pues claro, hombre, pase. Privilegio de ser campeón. Bueno, y toda esta anécdota era una excusa para mostrar lo que es el atardecer acá en Sitges. Una cosa espectacular. Superando pestes, guerras, piratería, Sitges fue de las primeras poblaciones en tener una economía de mercado basada casi al 100% en el cultivo de vid y la exportación de vinos, primero al norte de Europa y luego hacia América en el siglo XVIII. Fue un periodo de esplendor para la ciudad. A finales del siglo XIX, el núcleo urbano de Sitges ganaba atractivo con las casas de los americanos, estos comerciantes sitgetanos en América, un entorno de viñedos y una playa que formaba un paisaje que atrajo a pintores de la escuela luminista. Esto enamoró a Santiago Rusiñol, escritor y pintor que construyó el Cau Ferrat, su taller museo, y organizó las fiestas modernistas. Sitges, que hoy en día ronda los 30.000 habitantes, tiene una fuerte dinámica económica y cultural. No es solo una bonita localidad costera al lado de Barcelona, es también un municipio con historia y que ha estado en constante evolución y mejora. Recomiendo 100% que te des una vuelta, al menos durante un día. Te voy a contar todo lo que hay para ver, cómo ir y venir desde Barcelona a Sitges y mucho más para que vos también lo hagas. Pero para eso te recomiendo que entres a mi blog, donde vas a encontrar toda esta información y mucho más.